Gracias por conectarse. Nuestro hermano José Aguilar desde San Francisco. Dios le bendiga. Nuestro hermano Donato Parra desde México. Saludos también. Dios le bendiga. Buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos. Nos da mucho placer tener a nuestro hermano Ángel Almanza, Tonita Landos, Rocío Enciso, nuestra hermana Kenia Varía desde El Salvador, nuestro amado hermano José Aguilar desde México. Tenemos a nuestro hermano Donato. La paz de Dios, hermano Donato. Saludos. Hermana Brenda de Barrios desde Quetzaltenango. Abrazos, saludos. Nuestra hermana Angélica Álvarez. La paz de Dios sea con ustedes. Bienvenida, quédese para que podamos compartir la palabra de Dios. Desde Sur San Francisco, nuestra hermana Noris Orellana nos visita. Nuestra hermana Jessica Ribeiro desde Novato. Un placer, un saludo a nuestra directora de esa rama de estudios teológicos. Un placer tenerle. Y a todos aquellos que se estarán conectando, enseguida les saludo con mucho cariño. Espero que Dios siga bendiciendo sus vidas. También llegó nuestra hermana Saría Meono. Dijo, yo no me voy a quedar. Nuestra hermana Rosa Rivera también, saludos y abrazos. Tenemos el placer de tener a nuestra directora de Educación Cristiana, Distrito Oeste de Asamblea Cristiana, hermana reverenda Olga Guzmán. Desde Guatemala, hermana Jessica Mencos. Hermana Jessica, la paz de Dios sea con ustedes. Desde Sur San Francisco, hermano José Landos, la paz de Dios. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos aquellos que están conectándose y otros que enseguida se conectarán. Desde Guatemala tenemos el placer, la ciudad de Guatemala, nuestra hermana Grace de Méndez. Ya la extrañábamos y ya llegó, gloria al Señor. Desde Redwood City, mi hermana María Telles, la paz de Dios, hermana María, Dios le bendiga poderosamente. Queremos en esta ocasión hablar de un importante tema. En Hechos 27, 43 y 44, acompáñenme, por favor. Hechos 27, 43 y 44. Saludamos a nuestra hermana Blanca Nieves también. Ya la extrañamos, ha tenido mucha ausencia, pero ya le pusimos presente. Nuestra lectura, Hechos 27, 43, dice: pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Padre, que tu palabra nos ilumine, nos muestre tu voluntad. Gloria al Señor. Bienvenidos. A duras penas es el tema, a duras penas. Y este es un hermoso registro bíblico que nos habla de este capítulo en la vida del apóstol Pablo. Él no iba de turista en ese barco, él no iba tampoco como miembro de la tripulación, ni tampoco era, amados míos, un mero pasajero. Pablo iba encadenado
una columna del barco preso, dirigido a Roma. Era visto como un preso peligroso que tenía que ir a pagar las consecuencias en Roma. Así que vemos al apóstol Pablo no en una hamaca tomando piña colada o un coco frío, no lo vemos al apóstol Pablo tampoco, hermanos míos, divirtiéndose en las playas del caluroso Mediterráneo, sino que lo vemos sufriendo por la causa de Cristo. Y vea usted este registro bíblico. Muy interesante lo que el doctor Lucas escribe en este libro de Hechos, describiéndonos en primer lugar que el piloto, ¿verdad? El centurión, el encargado de llevar los presos, los reos, hacia el tribunal de Roma, les ordena, ¿verdad? Algunos, debido a que el barco naufragaba, a que se lancen los primeros y salieran a tierra, y los demás que se lanzasen en tablas y en cosas de la nave. Es una terrible descripción de cómo pudieron sobrevivir aquellos presos, aquellos tripulantes, aquellos pasajeros de este barco que se había hecho pedazos y se hundía. A duras penas se salvaron, y no se salvaron cómodamente en lanchas, no fueron barcos de rescate que respondieron un SOS de ayuda y de auxilio, sino lo vemos a duras penas a ese grupo de reos, de tripulantes, de pasajeros que iban en esa embarcación. Y a veces las cosas no salen como nosotros creemos o pensamos. No vemos a un Pablo, amados, acomodado, sin experimentar aflicción, luchas y lágrimas, sino vemos a un apóstol Pablo que a duras penas se salva. Y no solamente él, sino que tenemos entendido por el registro bíblico que todos los presos, especialmente los reos que iban a ser juzgados en Roma, el centurión les ordena que si quieren salvar sus vidas, tienen que lanzarse. Vean, no se salvan de una forma aceptable, bonita, sino que les ordena que se lancen. Y por supuesto, Lucas nos da la descripción que algunos se salvaron con tablas en las manos y otros con otras cosas. ¿No le parece, amados míos, que esta es una descripción de lo que a veces tiene que pasar el creyente en la vida cristiana? Con razón, la vida cristiana a veces se describe como una carrera maratónica, cansada, extenuante, desafiante, difícil. También la vida cristiana se ha descrito como una recia batalla donde nos enfrentamos al enemigo y peleamos hasta sangrar. Ese no es un bonito cuadro que se compara con el tipo de evangelio que se predica ahora desde los medios masivos, radio, televisión e internet. Ahora hay evangelio que predica pare de sufrir. Eso no es lo que encontramos en este naufragio, a este siervo y misionero de Dios. Vea, a Pablo no lo está librando un ángel o un arcángel. A Pablo no lo están recibiendo otros tripulantes, rescatándolo milagrosamente. No, Pablo también se tiene que lanzar agarrado a tablas o a otras cosas. El barco se está hundiendo. ¿Por qué será que creemos nosotros en la vida cristiana que la vida es un camino alfombrado de rosas y que no hay sufrimiento, ni tribulaciones, ni pruebas? ¿Quién le ha enseñado eso? Eso no es el evangelio que la Biblia nos enseña. Contrario a lo que enseña esta secta brasilera, pare de sufrir. Hay otros que enseñan un evangelio de prosperidad donde usted, si les ama a Dios, si les sirve a Dios, no tiene que experimentar escasez
sino abundancia. Pues ese no es el evangelio de Jesucristo que encontramos en las páginas de la Biblia. Pablo les enseñó a los hermanos en Hechos. Sí, si usted me acompaña en el libro de Hechos, donde Pablo les dice que es necesario que a través de muchas, escúcheme bien, a través de muchas pruebas, Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas pruebas nos salvemos, lleguemos al cielo, entremos al reino de Dios. Léase ese verso en Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas, no dice una prueba, ese adjetivo o adverbio que describe cantidad, muchas pruebas. ¿No dice eso el Salmo 34:19 cuando explica muchas son las aflicciones del justo? Muchas, pero de todas los librará Jehová. Veja qué maravilloso. La Biblia entonces no nos está presentando un evangelio sin sufrimiento, sin luchas, sin pruebas y tribulaciones. Si usted ha creído porque alguien le predicó que Cristo le iba a librar de todas las pruebas, que Cristo no le iba a permitir pasar por dificultades, angustias, necesidades, persecuciones y traiciones, le predicaron un evangelio incorrecto, le dieron gato por liebre, le predicaron un espejismo, un tipo de evangelio que es un escapismo para aquellos que no quieren experimentar, vivir en una burbuja imaginaria donde no hay dificultades. Por lo contrario, Pablo dice que es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones nos salvemos. Y por eso lo vemos. ¿Por qué si este hombre está en la voluntad de Dios? Respóndame. ¿Por qué si este hombre está en la voluntad de Dios, está predicando el evangelio, tiene que ir al martirio en Roma y tiene que experimentar un naufragio? ¿Se da cuenta? Dios no mandó un ángel a rescatarlo. Dios no mandó a un arcángel. Dios nos mandó a un crucero del Mediterráneo hace 2000 años para que lo sacaran ileso y el hombre no experimentara la angustia de naufragio. Vemos a un apóstol pasando un capítulo aterrador. ¿Sabe? El barco encalló, se rompió en pedazos y me imagino que tuvieron que salvarse lanzándose de la embarcación. Dios a veces nos permite pasar por esos momentos. Si no los ha pasado, espérelos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Hechos 14:22. Muchas son las aflicciones del justo. Vea ese adverbio. No está diciendo una, no está diciendo dos, está diciendo que a través de muchas tribulaciones entremos. Entonces, tenga en mente que mientras usted confiese a Cristo y se mantenga en el evangelio, usted va a tener que experimentar naufragios, tribulaciones, angustias, persecuciones por amor de Cristo. Pero eso le robó la paz al apóstol Pablo. Lo hizo eso blasfemar al apóstol Pablo, quejarse y decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Quiénes somos nosotros para pensar de que estamos exentos de experimentar el dolor, de sentir los aguijones punzantes penetrar y romper nuestra delicada piel? ¿Quién nos ha dicho que nosotros somos de hierro y que nunca vamos a experimentar lo que es el miedo, la ansiedad, la depresión? Eso todos lo hemos experimentado y lo seguiremos experimentando durante nuestra vida cristiana. ¿Por qué Dios tuvo, aparte de él haber sido perseguido,
azotado, golpeado, traicionado. Vemos al apóstol Pablo pasar por esta experiencia de ver que un barco se quiebra, se rompe, las olas estaban casi hundiendo la embarcación y ellos tener que saltar con tablas para no ser tragados por el mar tan embravecido. Usted y yo, amados míos, tenemos una carrera por delante. No se dice que es una caminata bajo un cielo tachonado de estrellas y un camino alfombrado de rosas y, amados míos, nosotros divirtiéndonos y pasando buen tiempo, no. Pero lo que no vemos en el apóstol Pablo es un espíritu quebrantado, maldiciente, amargado, frustrado, echándole la culpa a otras personas y diciéndole, ¿por qué a mí? Porque hay creyentes que piensan, porque han aprendido mal, que nunca van a pasar por una prueba, una necesidad, una angustia, un terror. Permítame decirle, todos vamos en algún momento que enfrentar esas batallas, esas luchas. Amados, en 2 Corintios 6, 4 y 5 hay otra descripción de lo que Pablo tuvo que pasar. Dice en 2 Corintios 6, 4, 5 el apóstol, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Qué le parece, hermano? Nos da una ensarta de condiciones tristes, de persecución, de necesidad, de encerramiento contra su voluntad. Así es la vida cristiana, hermano. El carácter del hombre de Dios se fortalece cuando es probado, como el oro. El oro, tuve la oportunidad de ver un crisol en cierta ocasión. Me di cuenta que el crisol es un pequeño horno que soplan, que encienden y que tira una llama a veces anaranjada, colorado y a veces azul, intenso. Suben a más de 1000 grados ese pequeño horno y allí el metal, el oro, es probado. Lo que me di cuenta de ese horno como de 2 pies, hermanos, de largo y uno de ancho, que comenzó con una pequeña paleta o regla, el profesional, y comenzó de la superficie a sacar unas manchitas negras que había en el oro, y eso lo untaba y lo quitaba con una toalla. El oro tenía que ser probado para que soltara y fuera depurado de esas impurezas. Pablo nos da esta descripción para recordarnos: el creyente no debe asustarse como que si fuese algo de otro mundo. No debemos de estar como los que no tienen esperanza, dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 4:13, porque nos viene hasta la muerte, el luto, la angustia. Es una interpretación errónea quien cree que no vamos a pasar por momentos de angustia. Dios no ha eximido a nadie, ni a su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él vino a hacer el bien. Sin embargo, fue maltratado, fue azotado, fue malentendido, fue abandonado por sus amigos, traicionado por uno que metía el pan en el plato. Así es, amados míos. Estas espinas son parte del caminar del cristiano. Ahora, lo que me sorprende a mí es que pienso, y usted debe pensar, que Cristo vino a hacer la voluntad de Dios. Fue justo, fue perfecto. Sin embargo,
se vio presionado por las luchas, por las angustias, sintió abandono, estoy seguro que experimentó ansiedad y también hasta depresión, de tal forma que dice la Biblia que gotas de sangre salían de su frente. Así es que, amados míos, nosotros también vamos a ser probados. Pablo es un verdadero ejemplo de lo que nos pasa. Él dice que tuvo que pasar tribulaciones y pasar por momentos bien angustiosos. Sí, amados míos, el apóstol Pablo nos dice el libro de Hechos que en cierta ocasión, Hechos 9:25, nos habla de una experiencia en la vida del apóstol. Y me gustaría que usted y yo la compartiéramos, ¿verdad? Porque vea por lo que tiene que pasar un siervo de Dios que está haciendo la voluntad de Dios, que está en el ministerio. Todo lo que se tiene que pasar con tal de honrar a Dios, predicar el evangelio y hacer lo que Dios nos pone a hacer. Dice la Biblia que estando en Damasco lo persiguieron. Era tanta la persecución que lo querían matar. Matar. Oiga, mi hermano, ¿a quién están amenazando con matar de nosotros? A veces que nosotros por cualquier cosa queremos tirar la toalla o le empezamos a echar la culpa a los hermanos, al esposo, a la esposa, al pastor. ¿Por qué no me dijeron cómo son las cosas? Pero mire, tiene su Biblia. A Pablo lo querían matar. Tramaron la gente de Damasco. Y el verso 25 nos dice que el apóstol tuvo que ser de noche bajado en una canasta por un muro para poder salvar su vida. Hechos 9:25. Pasó naufragios, azotes, cárceles, asaltos, cárceles y tantas otras aflicciones. Pero mire, hasta lo tuvieron que bajar en un canasto con una ropa sucia. Como cuando bajan una ropa sucia para lavarse, como un montón de cosas o piedras. Así tuvieron que bajar a este anciano predicador del evangelio, sufriendo por la causa de Dios. Así que, ¿por qué usted y yo nos estamos quejando como que esto es el fin del mundo? Esto no es el fin del mundo. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Hechos 14:22 es una realidad. Si usted no quiere sufrir, entonces usted no ha leído el evangelio completo, porque eso es parte del paquete de lo que tenemos que pasar. Cualquiera puede equivocarse y pensar que porque somos nosotros, Dios nos tiene que librar, Dios nos tiene que salvar, Dios nos tiene que resguardar del dolor, como cuando a un bebé nosotros lo protegemos de todo, del calor, de los insectos, del dolor, del hambre y de tantas cosas. Amados, somos hijos de Dios, pero es importante que aprendamos que una parte de la vida cristiana envuelve sufrimiento, dolor, angustia y tribulación. Pablo, en este barco ya en Europa, está haciéndose pedazos y se salvan con tablas. Yo creo que algunos de nosotros no vamos a ser salvados de las pruebas como fue levantado Elías en una carroza de fuego. Porque algunos piensan que porque somos cristianos Dios tiene que mandar una carroza celestial a levantarnos y subirnos a alta velocidad al cielo o trasladados a otra parte. No vemos aquí a Pablo siendo rescatado por una carroza de fuego. No vemos un arcángel tomándolo en la mano y llevándolo. Pablo se tuvo que lanzar con tablas u otras cosas para poder salvar su vida. Lo importante es
no la forma en que nosotros nos salvemos, sino que seamos fieles, que aprendamos a sufrir por la causa de Cristo, que no seamos niños inmaduros, que tiremos la toalla o abandonemos al Maestro cuando estamos siendo confrontados, perseguidos o atribulados. Dios no pone cargas más de lo que nosotros podemos resistir, dice la Biblia en 1 Corintios 10:3. Sino juntamente con la prueba mandará la salida. Dios no te dejará más tiempo en el horno. Que si sabe Dios lo que está pasando, lo sabe muy bien. Que te sientes solo o sola, triste, que tu corazón está destrozado, hecho pedazos, Dios lo entiende. Y tus lágrimas, dice la Biblia, que Dios las tiene en un incensario. Son oraciones, esas lágrimas y oraciones que están delante de Dios. Pero no te escandalices, no abandones al Señor, no te quejes. Las pruebas y tribulaciones no nos van a matar. Porque si nos fueran a matar, tal vez Dios ni las permitiera. Pero Él sabe que esas pruebas y tribulaciones van a fortalecer nuestro carácter, a disciplinarnos en la oración, a hacer nuestra confianza más firme que nunca. En la escuela de las pruebas y tribulaciones recibimos grandes enseñanzas que Dios nos ayuda a pasar victoriosamente. Así que, amados míos, tal vez Dios no va a enviar un ejército celestial para venir a rescatarte, pero Dios en algún momento te salvará y te sacará más preciosa, tu fe, más preciosa que el oro. Así que, amados míos, es necesario que a través de estas pruebas, vea lo que dijo el salmista, muchas son las aflicciones del justo. Para decirnos que no va a ser una, no van a ser dos, van a ser muchas. Así que si son muchas, es mejor que estemos preparados, que estemos orados. De ninguna forma Pablo lo vemos derrotado en su interior. Por fuera angustiado, atribulado, pero por dentro con la paz de Dios. Y eso es bien importante, porque hay una realidad. Nuestro cuerpo material, nuestras energías se pueden agotar por lo difícil que es la lucha, pero la actitud interior es la que determina qué tan firme, qué tan tranquilo estés por dentro. A Pablo, cuando lo bajaron esa canasta que ya lo iban a matar, hermano, el apóstol Pablo de ninguna forma lo detuvieron, le quitaron el impulso, la visión y el gozo, sino lo vemos predicando, aún en la cárcel en Roma. Filipenses es la cárcel, la epístola de la prisión. Y usted pone a ver, cuente esta noche cuántas veces aparece la palabra gozo y encontrará que Pablo estaba en prisiones, sufriendo, aislado, pero sin embargo el hombre estaba gozoso. Así que Pablo se salvó tal vez en una tabla. Nosotros, yo lo que quiero entrar al reino de los cielos, no importa si es agarrado a una tabla o a un salvavidas. Lo único que sé es que Dios está con nosotros y ha prometido estar hasta el fin del siglo. Dios te bendiga, sigue adelante. Agarrémonos de la mano de Dios. Padre, bendecimos a la audiencia y pido que esta palabra sea edificación y fortaleza a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero verte el día de mañana en una nueva reflexión para el alma. Gracias, buenas noches y buen provecho.